Y aparte, aquí es diferente la cuestión. Me refiero al uso de la pizarra. Es que ahora, aparte estoy conectado en un equipo de Windows. Y la verdad es que aquí está el chat. Estoy poquito familiarizado con, vale, vale, ya. Estoy poco familiarizado con Windows, pero ahí ya creo que ya lo pueden ver, ¿no? Sí, ok. Vale, entonces, em, vamos a hacer esta comparativa. Coma, eh, coma se usa específicamente, dijimos, para separar segmentos de palabras o partes de una oración que son muy dependientes entre sí, ¿no? Que se necesitan mutuamente hasta cierto punto, ¿no? Punto y coma, dijimos que lo vamos a utilizar, se los acabo de comentar, para separar segmentos que sí se pueden entender por separado, ¿no? Que pueden ser independientes. Y punto, pues es un uso bastante compartido con respecto al punto y coma, ¿no? El punto entonces nos va a señalar el final de una idea, el final de toda una oración, de un párrafo o se llama, o de la totalidad de un texto, ¿no? Eso es lo que ya sabemos que sucede con respecto a- al punto, ¿no? Entonces, eso es la generalidad. Yo creo que todos tenemos bastante claro que eso es lo que sucede regularmente con respecto al punto, pero hay algunos usos específicos que vamos a mencionar y que necesitamos ir desarrollando a lo largo de la sesión del día de hoy. Entonces, les voy a ir escribiendo los aspectos generales, esto que acabamos de comentar, de los tipos de punto básicos, y ahorita empezamos a hablar de los aspectos más específicos para que también puedan ir planteando sus preguntas, ¿no? Entonces, este sería, el punto sería entonces el inciso C. Y bueno, lo que ya les estaba comentando, ¿no? A ver cómo pongo acento. Entonces, cuando estamos hablando de que el punto funciona para separar o señalar el final de una idea o de una oración, es cuando lo llamamos, recuerden, punto y seguido, ¿no? Para este caso lo llamamos punto y seguido. Cuando hablamos de que sirve para señalar el final de un párrafo, lo llamamos punto y aparte. Y cuando hablamos de que el punto sirve para señalar la finalidad o de la totalidad de un texto o el final de todo un texto, le llamamos punto final, ¿no? Ok, entonces, bueno, ahí tendríamos esto, ¿no? La cuestión básica que ya estábamos mencionando. Ya sabemos que esto es algo que también les comento, que regularmente, pero ojo, no siempre, recuerden que regularmente ya sabemos que el punto nos señala que lo que venga después se va a escribir con mayúscula, sobre todo si está funcionando de estas formas que acabamos de decir aquí, si está funcionando como punto y seguido, si está funcionando como punto y aparte, o si está, bueno, como punto final, después ya no habría nada, ¿no? Pero como punto y seguido y como punto y aparte, sí lo que venga después tendrá que escribirse con mayúscula, ¿no? Eso sería lo básico. Entonces decimos, regularmente después de un punto escribiremos mayúscula. Vamos a agregarlo por acá. Pero entonces, pues ojo, hay excepciones, ¿no? ¿Y cuándo se va a dar esta excepción?
cuando no vamos a escribir entonces mayúscula después de un punto, pues en concreto aquí ya empezamos a introducir o a señalar estos aspectos de los usos específicos del punto, ¿no? Aquí vamos a mencionar en concreto la cuestión de el punto, del punto que funciona como abreviatura, ¿no? Entonces nos saltamos a eso, a los usos específicos. Y el primero que vamos a señalar justo es el punto de abreviatura. Para los que han estado entrando a los seminarios, por ejemplo, ahí estuvimos comentando que primero hay que entender qué cosa es una abreviatura, ¿no? Porque de pronto llegamos a confundir las abreviaturas con los símbolos, entonces hay que diferenciar este aspecto. Una cosa es una abreviatura y una cosa es un símbolo. Cuando hablamos de abreviatura en concreto, nos estamos refiriendo entonces a la contracción de una palabra, ¿no? La hacemos más cortita, la hacemos más chiquita y pues respetamos o rescatamos ahí algunos componentes de esta palabrita, de la palabra que se esté tratando de acotar o de hacer más breve. Y entonces, cuando hablamos de los símbolos, nos estamos refiriendo a que un símbolo es la representación de un concepto, de una palabra, de una idea, ¿no? Entonces, esos son los símbolos. Y pues aquí estaremos refiriendo en concreto, por ejemplo, a los símbolos de la tabla periódica, como hemos dicho, donde, por ejemplo, XE estaría representando a Zenón, ¿no? A ver, ¿cómo pongo aquí este otro símbolo? Ay, no. Qué difícil, qué difícil es usar una computadora que no es la propia, ¿eh? ¿Les ha pasado eso? Ah, ya lo encontré. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ese XE, que es un símbolo porque representa una palabra, representa un concepto o representa una idea, ¿no? Entonces estamos hablando de xenón específicamente. ¿Qué otras cosas van a funcionar como símbolos? Las unidades de medida, ¿no? Las unidades de medición. Por aquí preguntan qué diferencia hay entre paréntesis y entre corchetes. En el lenguaje, no muchas, ¿no? Digo, es más habitual en el texto, en los textos quiero decir, el uso de los paréntesis que de los corchetes. Pero ya que lleguemos a esta cuestión de los paréntesis, vamos a retomar un poquito o un uso específico que nos va a interesar sobre todo de los corchetes. A ver quiénes se acuerdan. ¿Por qué no puedo usar ahí en Zenón, por ejemplo, otra vez paréntesis? ¿Cuál es la cuestión ahí? Porque afuera ya tenemos información entre paréntesis, ¿no? Tenemos información parentética que está iniciando con esta representación de tal. Y no puedo tener paréntesis dentro de paréntesis, recuerden. O sea, puedo tener información parentética dentro de información parentética, pero debemos alternar los símbolos. Aquí, en lugar de corchetes, si yo quisiera, podría usar también rayas, por ejemplo, pero en este caso, pues elijo utilizar los paréntesis. Entonces, la diferencia sería esa. Con ambas cosas podemos introducir información aclaratoria en algún contexto, en algún sentido, pero sobre todo, esa sería la cuestión, ¿no?
sobre todo tenemos que identificar que no puedo usar las mismas. Tengo que alternar entre otros signos de puntuación que también estén introduciendo información aclaratoria, ¿no? Aquí estamos introduciendo la aclaración de XE, pues es xenón, ¿no? ¿Qué vamos a introducir como aclaratorio ahí en unidades de medición? Pues estas expresiones como, por ejemplo, kilómetros, ¿no? Que es una unidad de medición y entonces es un símbolo, no una abreviatura. Si hablamos de, por ejemplo, gramos, la misma cuestión, es un símbolo, no una abreviatura. Si hablamos de newtons, es lo mismo, bueno, etcétera, ¿no? Ahí vamos a poner un etcétera para identificar esta cuestión. Y pues nada, esa sería la situación principal con respecto a los símbolos. Nada más quiero que quede bien claro lo que estamos planteando con respecto a los simbolitos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que pusimos ahí, como hablando de símbolos de la tabla periódica, las unidades de medición, son los más comunes y son los que tienden a entenderse como símbolos y estos entonces no deben llevar punto después. Vean entonces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El etcétera tiene punto primero porque esta sí es abreviatura y aparte coincide con el final de lo que se está introduciendo como extra, ¿no? Como aclaratorio. Pero si se dan cuenta, no estoy poniendo km.gr punto, ¿no? Sino estoy poniendo simplemente km, gr, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería la primera cuestión que debemos tener presente, ¿vale? ¿Qué más vamos a decir sobre este punto de las abreviaturas? Eh, que lo que se escribe después del punto de abreviatura se va a escribir en minúscula, ¿vale? Ahí tenemos entonces todo aquello que venga después del punto de abreviatura se escribirá en minúscula, a menos que sea un nombre propio, ¿no? Si después de la abreviatura tengo un nombre propio, pues ahí sí voy a escribir mayúscula, pero de ahí en fuera debería ser minúscula, ¿no? Entonces ahí vamos resaltando estos elementos. Espero que puedan ir identificando lo que estamos mencionando con claridad, ¿no? Entonces, en resumen, el punto de abreviatura lo vamos a colocar después de este tipo de abreviaciones, no de símbolos, y lo que viene después de las abreviaturas se escribe en minúscula, a menos que se trate de un nombre propio, ¿no? Por último, otra cosa que vamos a aclarar con respecto a este tipo de punto es que se puede combinar con cualquier signo de puntuación. Entonces, después de un punto de abreviatura, yo tengo la capacidad y la libertad de poner cualquier signo de puntuación excepto un punto más. Finalmente, después de este tipo de punto, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión. Después de este tipo de punto, podemos colocar cualquier otro signo de puntuación excepto un punto más, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de todas las cosas que acabamos de describir ahorita con respecto a este punto de abreviatura. ¿Dónde está el color? Acá. Si quieren poner un ejemplo, lo pueden hacer, ¿eh? Y lo vamos agregando. Ahí tenemos un primer ejemplo, ¿no? Dice, me encargó que comprara 500 gramos de carne para la comida. Y entonces, ¿qué pasa? Que gramos no lleva punto después. ¿Por qué? Porque no es abreviatura, porque es más bien un símbolo, ¿no? Recuerden aquí, las unidades de medición son símbolos. Si yo le pusiera un punto después de gramos, estaría mal. Si por un acomodo diferente de la oración la palabra gramos me quedara al final, obviamente ahí sí le pondría punto, ¿no? Si dijera, me encargó que comprara nada más 500 gramos me encargó que de carne comprara 500 gramos, ¿no? Así.
Digamos que así es el orden. Y entonces, para ese caso, sí pondríamos el punto después de gramos, pero porque se trataría en concreto del punto final de la oración, ¿no? Ok, voy a retomar tu ejemplo, Acevedo. Hay nada más una aclaración. Doctor y cualquier palabra que usemos como tratamiento de respeto o cualquier palabra abreviada o no abreviada que refiera a un cargo, que refiera a una profesión o algo parecido, no se escribe con mayúscula, ¿no? Se escribe con minúscula, ¿vale? Ay, digo, aquí lo estoy escribiendo todo con mayúscula. Ok, ahí tenemos otro ejemplo. Y vean, ¿no? Aquí tenemos la abreviatura, doctor específicamente, pero estamos escribiendo mayúscula porque Manuel es nombre propio, ¿no? Y lo que les decía, no se escribe con mayúscula esta cuestión de doctor, ¿no? Ni licenciado, ni nada parecido. Se tienen que escribir con minúscula. Cualquier profesión se puede abreviar. Sí, de hecho, digo, tampoco estoy como diciendo que todas las palabras, pero muchas de las palabras tienen la posibilidad de abreviarse y sobre todo las profesiones, ¿no? Si les interesa saber más de abreviaciones o de abreviaturas, ustedes pueden entrar al diccionario panhispánico de dudas, que es el diccionario de la RAE básicamente, y escriben abreviaturas, ¿no? Y hay una tablita de abreviaturas, hay una tablita específicamente de abreviaturas y ahí pueden conocer un montón, varias de las más comunes, obviamente. A ver, ajá, vamos a poner este otro ejemplo. Ahí se aplica qué cosa, Ortiz. Ok, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? La reunión está programada, perdón, para las 3:30 p.m. Ok, ahora vamos a pensar en ejemplos donde estemos combinando el punto con otros signos, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un caso. El enunciado es interrogativo. Tenemos dentro del enunciado interrogativo un listado de las cosas que se regalaron, pero no se mencionan todos los elementos del listado, no se concluye, ¿no? Lo sabemos por el etcétera. Entonces tenemos el punto de la abreviatura del etcétera y después la interrogación de cierre, sin ningún problema, ¿no? Si yo omito el punto del etcétera y nada más lo escribimos así, ahí estaría mal, ¿no? En este caso sería incorrecto. Entonces, debe llevar el punto forzosamente de la abreviatura y después la interrogación de cierre que me indica que la pregunta se terminó y que también la oración ya se finalizó, ¿no? Entonces, ese sería un caso, un ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. Se le fue la R en vez de la T. ¿En dónde? Perdón. Ahí si me dices dónde lo corrijo, ¿vale? En la 4, ropa, juguetes. Ah, sí, vale. Entonces, ahí tenemos un par de ejemplos más, ¿no? O bueno, más bien un ejemplo más. Aún tengo muy presente lo que me dijo el doctor. Por alguna razón, quien escribe
está decidiendo específicamente doctor abreviarlo, ¿no? No sería lo más habitual, es nada más para mostrar ejemplos, ¿eh? Nada más para que entendamos cómo después de un punto de abreviatura podemos colocar cualquier otro signo de puntuación, ¿vale? Entonces, pero lo idóneo realmente sería escribir doctor completo acá, solo lo abrevio para que podamos ver la combinación que les comento, ¿no? Entonces, doctor, punto, dos puntos para introducir a lo que tiene presente que le dijo, debe cuidar más de su salud, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos otros ejemplos. Entonces también PM y AM es un símbolo. No, por eso llevan punto. PM y AM son abreviaturas. Si fueran símbolos, no les estaríamos colocando punto, ¿no? Recuerda entonces Cervantes, los símbolos no llevan punto. Entonces, si fueran símbolos, serían seguiditos PM sin punto, ¿no? Son más bien abreviaturas. Ok, con este último vamos a terminar, ¿vale? Con estos ejemplos. Vale, ahí lo tenemos, ¿no? Igual, obviamente, lo idóneo sería que aquí escribiéramos la palabra completa, ingeniero, pero bueno, el punto es que observemos cómo el punto de la abreviatura se podría combinar sin ningún problema con una exclamación de cierre, con dos puntos como en el ejemplo de arriba, o con una interrogación de cierre, ¿no? Sin ningún problema, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos debe quedar bien claro, que después de un punto yo puedo colocar un punto de abreviatura, ¿no? Puedo colocar cualquier otro signo de puntuación excepto un punto más, ¿no? Eso es lo que nos debe quedar bien, bien claro. Recuerdo la vez que estaba platicando con el doctor Luis Val, ajá, de sobre los tipos de reglas gramaticales en literatura. Ok, el ejemplo es correcto, Acevedo, ¿no? Ya no lo voy a escribir porque es bastante extenso, pero está bien, ¿va? Minutos y horas abreviados no se coloca punto, ¿verdad? Eh, minutos y horas abreviados. Ah, ya, ya, ya. ¿Te refieres a la palabra minuto y hora? Sí, no, no llevan punto específicamente. Minutos y horas tampoco llevan punto. Es correcto. ¿Qué digo? Si lo buscamos o si lo buscan ustedes también en el diccionario, hay algunas cuestiones que pueden ser un poquito confusas, incluso consultando directamente el diccionario, ¿no? Pero sí se les plantea algún contexto en el que podrían funcionar más bien como símbolo y otros contextos en los que podrían funcionar como abreviaturas. Entonces, bueno, ahí esa es una complicación porque, pues, cómo definir la situación de si está funcionando como símbolo o como abreviatura puede ser complicado. Pero si lo entendemos como un símbolo, efectivamente, minutos y horas no se van a abreviar, ¿no? De hecho, ahorita si quieren lo buscamos en la parte final y vemos dónde pueden encontrar todo esto que les estoy comentando, si quieren o tienen curiosidad por conocer otras abreviaturas o por conocer aspectos muy específicos con algunas palabras que ustedes tengan duda de ¿es abreviatura o es símbolo? ¿No? Y ya ahí lo pueden ir consultando y despejándose cualquier duda que tengan al respecto, ¿vale? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a esto primero sobre el punto de abreviatura? ¿Queda mayormente claro? Entonces, todos los ejemplos que tenemos aquí son correctos, ¿eh? Las combinaciones que estamos planteando acá. Recuerden que cuando algo está mal lo ponemos en rojo o lo encerramos en rojo o algo parecido. Bueno, entonces, si no hay preguntas sobre esto de la abreviatura, pues listo, terminamos con este punto número uno y vamos a agregar otros puntitos. Entonces, como punto número dos, vamos a hablar ahora de esta misma combinación del punto con otros signos de puntuación. En este caso vamos a mencionar qué pasa con el punto y su combinación con interrogaciones y exclamaciones de cierre.
Ok, ahí tenemos el punto número dos. Si tenemos estos enunciados que son interrogativos o exclamativos, lo básico sería que después de la interrogación o de la exclamación de cierre, ya no escribamos un punto más, ¿no? Ya no necesitamos escribir otro puntito. Ya sabemos que viene incluido ese punto en la interrogación o en la exclamación de cierre, ¿no? El punto final. Pero si de pronto después de esta interrogación o de esta exclamación de cierre tenemos comillas, eh, a ver, ahí me falta, me sobra esa S, a menos que después de la interrogación de cierre, voy a cambiar ese tengas por un hayas, haya, perdón. Entonces, si hay de pronto comillas, paréntesis o rayas de cierre, entonces sí vamos a escribir punto, ¿no? Pero porque en realidad el punto ya no va a ir de manera consecutiva después de la pregunta o de la exclamación de cierre, ¿no? Sino que va a haber un signo, digamos, intermediario o de manera intermedia, ya sea la comilla, ya sea el paréntesis o ya sea la raya de cierre, como estamos comentando. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de esto para que lo podamos entender claramente. El ejemplo que compartes, Acevedo, es para plantear algo correcto o incorrecto. Algo correcto. No, no está bien. Ahorita lo platicamos. Lo voy a retomar ahorita, pero ahorita vemos por qué no estaría bien. Ahí hay un poquito de confusión, creo. Voy a cambiar ahí este por este otro, ¿vale? Dice, ¿tienes un lápiz que me prestes? Es una pregunta, es un enunciado completamente interrogativo y como dijimos, no necesito colocar un punto después, ya viene incluido en la interrogación de cierre. Esto sería un ejemplo correcto, ¿no? Si yo escribo en cambio el segundo ejemplo, definitivamente estaría mal, ¿no? Este lo vamos a señalar ahorita con un... uy, ¿dónde están aquí los, las cuadrículas que suelo usar? Ta, 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 ta. Mm, desastre. Bueno, voy a usar unas X para este caso. Entonces, el segundo ejemplo estaría mal, ¿no? Definitivamente, ¿vale? Qué alegría volver a verte. Tenemos entonces las exclamaciones de apertura y de cierre y un punto después. Eso definitivamente no puede estar bien, ¿no? Esto completamente sería incorrecto. Vamos a poner algunos otros ejemplos. Ahí, no te dejes manipular por ellos. Este es un ejemplo que sí está bien, ¿no? Tenemos exclamación e interrogación de cierre. Todo bien. Ahora vamos a poner estos ejemplos que estábamos comentando de cuando nos encontramos con comillas de cierre, con paréntesis o con rayas de cierre. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando José gritó, no vuelvas más por aquí? Dice el ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la cuestión. Es un enunciado, y aparte me falta, ¿no?
¿Qué me falta por acá en este enunciado? Porque si toda la oración es una pregunta, que estamos preguntando, ¿te acuerdas cuando José gritó, no vuelvo más por aquí? Exacto, ¿no? Nos falta la interrogación específicamente. Ajá, cerrar la pregunta. ¿Dónde tendríamos que colocarlo? Ajá, ¿dónde cerramos la pregunta? Después de las comillas de cierre, ¿no? Entonces vean cómo tenemos esta cuestión, ¿no? Y vean cómo, como son signos dobles, como son signos que vienen en pares, no podemos omitir uno y dejar otro, ¿no? Entonces tenemos la pregunta, que ojo, pues obviamente aquí tendríamos que quitar el punto, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos la interrogación de cierre y terminamos la pregunta con la interrogación de cierre, pero dentro de esta pregunta hay una cita textual que es una exclamación, ¿no? Entonces tenemos la apertura y el cierre de la exclamación que están dentro de las comillas que nos indican que es una cita textual y luego la pregunta que cierra a todo el enunciado, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí con respecto a esto, ¿vale? Sí, es correcto, Ortiz, ¿no? De hecho, es algo que hemos comentado en los seminarios, lo que estás escribiendo, ya que estemos nosotros hablando aquí durante las clases específicamente durante la cuestión de las interrogaciones y las exclamaciones, ya que estemos hablando específicamente de esos signos, vamos a mencionar eso de manera concreta, ¿vale? Algo tipo, ¿es cierto que volverás? Sí, sí podemos combinar, podemos efectivamente combinar los signos de interrogación y de exclamación. Pero bueno, eso tiene que ver más con ese tema, ¿eh? O sea, están saliendo algunas preguntas, pero las voy a dejar de lado porque nos interesa en concreto el punto, ¿no? Ahorita estamos hablando del punto, entonces nos vamos a enfocar un poquito a esta cuestión del punto y lo que estamos planteando aquí, ¿no? Em, yo recuerdo cuando nos dijeron, qué guapos. Ajá, funciona. Bien, lo vamos a poner. Y ahí tenemos, ¿no? Yo recuerdo cuando nos dijeron qué guapos, finalmente tenemos esta cita textual, o bueno, esta reproducción textual específicamente, se cierran las comillas y el punto, ¿no? Sirve para que veamos cómo el punto se coloca después de las interrogaciones o de quiero decir, de las comillas o de los paréntesis o de las rayas de cierre, pero en sí no tiene que ver mucho con la combinación sobre signos de interrogación como estábamos comentando, ¿no? Entonces, sí, hay muchos ejemplos, definitivamente están poniendo muchos ejemplos, la mayoría de ellos los están poniendo de forma correcta, pero les reitero, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando un poquito más a la cuestión del punto, ¿no? A la cuestión del punto y cómo sí podemos escribir un punto después de interrogaciones o de exclamaciones de cierre, pero si en medio hay comillas o si en medio hay paréntesis o si en medio hay rayas, ¿no? Para esas cuestiones, para esos casos es que estamos pensando esta regla de manera concreta, ¿vale? Entonces, está bien tu ejemplo, solo que nos sirve para otra sección, ¿no? Para otra partecita. Entonces, lo voy a cambiar por uno u otro que me están compartiendo por aquí y que este queda bien con lo que estamos planteando. Ahí tenemos este ejemplo, ¿no? Este sí es perfectamente funcional para lo que estamos comentando. ¿Por qué Finnick tenía que morir? Tenemos la interrogación de cierre, se atraviesan las comillas y como se atraviesan las comillas, entonces tenemos que escribir punto forzosamente después, ¿no? Entonces ahí tendríamos otro ejemplo. Y ya para cerrar con este segundo uso, voy a retomar este último ejemplo que pusiste, Acevedo, y ustedes cuéntenme qué piensan de este ejemplo.
¿Qué opinan de este? ¿Creen que está bien o que está mal? Está mal. ¿Y qué es lo que está mal? ¿Cómo lo corregimos? Quitando el punto, ¿no? Efectivamente. Aquí la cuestión es que eh, nos sobra este puntito y me imagino que se pensó de esta forma por lo que decíamos, ¿no? Que si tenemos comillas o paréntesis de cierre o ya rayas de cierre cuando tengamos preguntas, pues a lo mejor se pensó aquí el punto en esta posición, ¿no? Pero recuerden, tendría que ser ese orden. Primero tendría que venir la interrogación o la exclamación de cierre, luego las comillas o los paréntesis o las rayas y después el punto, ¿no? Ese tendría que ser forzosamente el orden. Entonces, efectivamente, nada más quitaríamos el punto y con eso ya lo solucionamos, ¿no? Todo es una pregunta y dentro de la pregunta tenemos las comillas que nos indican el título de una obra, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión. Entonces, nada más lo dejo así para que recordemos o pongamos un ejemplo más como incorrecto y listo, ¿no? Entonces, todos los demás ejemplos claramente están bien, ¿no? Y bueno, sobre todo enfocándonos a esta cuestión de si tenemos estos signos como intermediarios, sí podemos colocar el punto después, o en este caso, la interrogación de cierre después. Pero bueno, esa sería la cuestión con respecto a ello. El punto ahí está mal entre las comillas y el signo de interrogación al final, exacto, ¿no? Bien, ¿se podrían agregar dos puntos antes de las comillas? En este ejemplo específicamente, Basurto, no. ¿Por qué? Porque no estás introduciendo, estas comillas no son de una cita textual o no son de algo que se reproduzca de forma literal, sino que más bien están representando el título de una obra. Entonces, decir, ¿por qué agarraste mi libro? Dos puntos, ruinas de tal, 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 es como si estuviéramos tratando de introducir un elemento que ya está introducido por este mi, ¿no? Este mi ya está introduciendo al libro Ruinas de Van Gusenberg, perdón, ¿no? Entonces, aquí estarían de más los dos puntos, porque te reitero, las comillas tienen la intención de señalar el título de una obra y para este caso no lo necesitaríamos, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello. Ok, vamos a plantear un tercer uso y tal vez hoy no. ¿Qué estoy haciendo? Ok, no, no es así entonces. Lo vamos a poner aquí abajito y con este tercer uso probablemente estemos terminando. Que tiene que ver con la cuestión del punto en combinación con siglas, ¿no? De forma general, las siglas no deberían llevar punto entre sus componentes, salvo hay una excepción que vamos a mencionar ahora. Esta sería la cuestión, ¿no? De manera general, las siglas no deberían llevar punto entre sus componentes, a menos que todo el enunciado esté escrito en mayúsculas, ¿no? Entonces, si sí estuviera escrito en mayúsculas todo el enunciado, ahí sí voy a poner punto entre los componentes. Pero si no, si es una oración regular, es una oración en la que simplemente tenemos las palabras en minúscula y las siglas, entonces ahí no vamos a tener que colocarlo, ¿no? Entonces, vamos a poner estos ejemplos para que quede claro. ¿Han escuchado, por cierto, esta noticia que en la Facultad de Filosofía al parecer hay chinches y que probablemente en toda la universidad haya una plaga de chinches? Entonces, bueno, ahí tendríamos. Hagan de cuenta que este es el título de un periódico, ¿no? La UNAM está llena de chinches.
¿Qué pasa aquí? UNAM evidentemente es una sigla, ¿no? Ya saben que las siglas representan qué cosas, nombres de instituciones, ejemplos de temporada exactos. Siempre les traigo los ejemplos más actualizados. Mejor que yo las chinches entraron. Por aquí dicen que mejor las chinches entraron a la universidad que por aquí uno de sus compañeros. Em, entonces, UNAM es que la sigla, ¿no? Y como tal, como toda la oración está escrita en mayúscula, aquí sí vamos a necesitar escribir punto entre cada uno de los componentes o de los elementos de la sigla, porque si no, no alcanza a diferenciarse. Como todo está en mayúscula, no alcanza a diferenciarse o a ver específicamente que esta UNAM es una sigla, ¿no? Entonces aquí sí tendríamos que escribirlo con mayúscula. Pero en cambio, si yo lo escribo con minúsculas, este mismo enunciado, esa sería otra forma correcta. La UNAM está llena de chinches, ¿no? Estos dos ejemplos serían correctos. Y en cambio, si escribo igualito, lo voy a escribir con esta pequeña diferencia. Chinces, ¿dónde puse chinces? Ah, sí es cierto, me faltan las H's. Gracias. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El último ejemplo definitivamente estaría mal, ¿no? Los dos de arriba están bien, ¿va? Esta sería la cuestión con respecto a este caso. Entonces, pensémoslo de esa forma. Si todos los elementos del enunciado de la oración donde está la sigla están en mayúsculas, uso puntos entre sus componentes. Si está en minúsculas, no necesito usar puntos. Y por lo tanto, el ejemplo último sería incorrecto, ¿no? Porque todo está en minúsculas, está la sigla, pero para este caso no necesito colocar puntos porque no necesito diferenciar de nada. Se alcanza a distinguir luego que UNAM, por el simple hecho de estar en mayúsculas, es una sigla, ¿no? Esa sería la cuestión con respecto a esto. Em, no escuché si ya lo dijo, pero ¿por qué lleva puntos? Por lo que literalmente acabo de repetir, Contreras, ¿no? Lo acabo de mencionar hace un par de segundos. O sea, solo cuando todo el enunciado está en mayúsculas se le pone puntos. Exacto, ¿no? Efectivamente, es lo que estamos planteando aquí, ¿no? Las siglas no deberían llevar punto entre sus componentes a menos que todo el enunciado esté escrito en mayúsculas, ¿no? Es lo que dice acá. Por eso el primer ejemplo está bien, para diferenciarlo, exacto. El segundo ejemplo también está bien, pero el último ya no, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Entonces, bueno, ahí tendríamos esta cuestión. Por aquí preguntan que si la palabra ovni es es una sigla, ¿no? Pero no, me parece que ovni no es una sigla. Es más bien me parece que es más bien como una especie de acrónimo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? La verdad es que no tengo la total certeza sobre ello. No sé, no estoy seguro de si OVNI es sigla o acrónimo específicamente. Un acrónimo es cuando cada letrita representa el inicio de una palabra, ¿no? Por ejemplo, objeto volador no identificado, que es toda una idea, no es el nombre de una institución ni nada parecido. Entonces, por eso yo pienso que OVNI es más bien una forma de acrónimo más que una sigla, pero habría que investigarlo, ¿no? Entonces, lo investigamos y ya lo comentamos, ¿vale? Entonces, se te queda de tarea por ahí quién hizo la pregunta y ya mañana nos cuentas. Tu ejemplo es correcto, Acevedo, ¿no? Efectivamente, la Facultad de Literatura de la... A ver, vamos a poner este último ejemplo y con esto vamos comentando. Vamos terminando, perdón.
Hay nada más la corrección en tu ejemplo, Acevedo. Cedes con S, ¿no? Porque cedes con C es de ceder, de aceptar, de darse por vencido. Eso es de, o de dar, ¿no? Ceder con C. Y cedes como un lugar, un espacio, sería con S, ¿no? Pero está bien el ejemplo. La Facultad de Literatura de la UMNSNH, ¿no? Buscará, ahí me equivoqué, tendría que ser obviamente una U, ampliar la capacidad de sus sedes, ¿vale? Y lo mismo, como tenemos todo el enunciado en minúsculas, pues simplemente la abreviatura no necesita llevar puntos en posición intermedia. Si es un acrónimo, ok, aquí me ponen los términos objeto volador no identificado más conocido, se refieren a la hipotética observación de un objeto volador. Sí es acrónimo. Ok, vale, gracias. Bueno, entonces creo que queda resuelta la duda para que tenían por ahí si OVNI es una sigla o es un acrónimo. Les decía, ¿no? Me parece que es más acrónimo y ya lo confirman por acá. Bueno, nos dio tiempo de revisar estos tres puntos con respecto al uso del punto. Nada más nos falta por ahí uno o dos usos del punto específico que ya mañana vamos a comentar. Esta combinación que no es viable con respecto a los puntos suspensivos, por ejemplo, y bueno, algún otro por ahí, ¿no? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos planteado hasta ahora sobre este signo? Bien, entonces mañana terminamos con este tema y hacemos un ejercicio. Nos va a dar bien tiempo de hacer un ejercicio por ahí sobre el temita. Sí, claro, le regreso a la pantalla anterior para los que lo necesiten. Ahí tenemos. Ahorita que estoy viendo esta pantalla, ¿qué tan complejo les parece este segmento? ¿No? Seguramente puede parecer bastante elaborado, como esta partecita que tenemos aquí, etcétera, punto, corchetes, luego paréntesis y luego punto, ¿no? Entonces, sí, ahí este tipo de combinaciones, a veces cuando ven como muchos signos de puntuación juntos, llegan a pensar o les hace creer que no está bien que tengamos tantos signos de puntuación juntos. Pero vean cómo en este caso, pues no importa que tengamos hasta cuatro, a lo mejor hasta cinco signos de puntuación consecutivos, siempre y cuando cada uno tenga su razón de ser, ¿no? Y eso es lo que tienen que observar siempre, cómo tenemos el corchete de cierre, ¿no? Porque se abrió en un principio. El punto primero de la abreviatura, exacto, tienen un orden y cada uno nos está indicando algo específico, ¿no? El punto de la abreviatura, el corchete de cierre, el paréntesis de cierre de esta información parentética principal o primera y luego el punto final de todo el enunciado, ¿no? Entonces tienen este orden específico y eso es lo que tendrían que observar. Más allá de cuestionarse si puede o no puede haber tantos signos de puntuación juntos, observen que tengan una razón de ser, ¿no? Que tengan una razón y sigan cierto ordenamiento y que nos indiquen algunas cuestiones con respecto al enunciado. El único caso que no es correcto es cuando se pone punto después de un signo de interrogación o exclamación. Exacto, ¿no? Para ese caso, ahí efectivamente no vamos a poner punto después de interrogación o de exclamación de cierre, ya sabes, a menos que entre la interrogación o la exclamación de cierre y el punto tuviéramos unas comillas, unos paréntesis, este tipo de cuestiones. Para esos casos sí. Vale, entonces ahí está, y creo que también había quienes necesitaban que volviera a la número 2, ¿no? Aquí está la número 2. Entonces, esta era la uno y esta era la diapositiva número 2. Vale, chicos, pues si no hay nada más que agregar o que comentar, terminamos por el día de hoy, ¿ok? Ya mañana terminamos con el uso del punto, algunos ejercicios y pues básicamente no, yo nos toca seminario. El seminario de esta semana nos toca hasta el viernes. Hasta el viernes nos toca seminario otra vez. ¿Vale? Bueno, que tengan bonita tarde. Se cuidan.